Hola, queridos exploradores del vacío. Qué gusto tenerlos aquí una vez más. Un agradecimiento especial a todos los que apoyan este canal. Ustedes son realmente extraordinarios. Me encantaría saber desde dónde escuchan esta historia. Déjenlo en los comentarios. Me fascinaría saber de qué parte del mundo son. Y ya que están aquí, dejen su like de confianza. Eso le muestra a YouTube que están disfrutando el contenido y ayuda a que llegue a más personas. Ahora sí, sin más preámbulos, vamos con la historia. Deberían habernos dejado en paz. Deberían habernos dejado creer que el silencio del cosmos era una prueba de la ausencia de Dios y no de su prudencia. Ahora sé que el silencio no era un vacío, era un muro. Un dique construido a toda prisa contra una inundación que está a punto de desatarse. Todo comenzó cuando los científicos del Vaticano escucharon oraciones provenientes de Marte. Pero el verdadero horror llegó cuando nos dimos cuenta de que no eran humanas. Eran una advertencia. Una advertencia que decidimos ignorar. Y ahora el silencio se ha roto para siempre. Este no es un relato de fe. Es una esquela para la esperanza. Me encontraron en un pequeño observatorio en los Apeninos. Un exilio autoimpuesto donde intentaba purgarme tanto de la sotana como de la bata de laboratorio. Había buscado el consuelo en la fría matemática de las estrellas, solo para encontrar una soledad tan absoluta que hacía que la idea de un creador pareciera una broma cósmica. La Iglesia, por su parte, me había ofrecido respuestas que mi intelecto ya no podía aceptar. Dogmas de fe que se desmoronaban bajo el peso de la simple observación. Creía haberme liberado de ambos amos, el celestial y el empírico, para abrazar la honesta nada. Pero la Santa Sede tiene una memoria larga y un alcance aún más largo. La carta llegó en un sobre sin remitente, entregada por un hombre cuyo rostro era una máscara de neutralidad profesional. No contenía una invitación, sino una directiva. El sello de cera roja llevaba el escudo del cardenal Valerio, prefecto de la Congregación para la Doctrina de la Fe. El nombre moderno para la Inquisición. La caligrafía era impecable, las palabras corteses, pero el mensaje era una cadena invisible que se ajustaba alrededor de mi cuello, tirando de mí de vuelta al corazón de la oscuridad que había intentado abandonar. El viaje de regreso a Roma fue un descenso a un pasado que creía enterrado. Cada kilómetro recorrido era un paso atrás en mi propia evolución, despojándome de la paz que tanto me había costado encontrar. La ciudad me recibió no con la majestuosidad de su historia, sino con el peso opresivo de sus secretos. El Vaticano, con sus muros imponentes y sus cúpulas doradas, ya no me parecía un faro de espiritualidad, sino una fortaleza diseñada para contener verdades demasiado peligrosas para el alma humana. Sabía que no me llamaban por mi fe perdida. Me llamaban por mi habilidad para mirar al cielo y ver no la obra de Dios, sino las frías y duras mecánicas del universo. Me condujeron por pasillos que no aparecen en los mapas turísticos, a través de puertas de acero que se abrían con códigos numéricos y reconocimiento biométrico. El aire se volvía más frío y estéril a cada nivel que descendíamos bajo los jardines vaticanos. Dejamos atrás el mármol y el incienso para adentrarnos en un mundo de titanio, fibra óptica y un silencio tan profundo que podía oír el latido de mi propio corazón, acelerado por una aprensión que no lograba identificar. Este no era un lugar de oración, era un laboratorio, un búnker, un lugar diseñado para escuchar, no para hablar. El cardenal Valerio me esperaba en la antecámara. Era más viejo de lo que recordaba, pero sus ojos no habían perdido ni un ápice de su agudeza. Eran los ojos de un hombre que había sopesado las almas de miles y las había encontrado deficientes. No me ofreció la mano.
Simplemente me observó, como un entomólogo examina a un espécimen particularmente interesante. Su voz, cuando habló, era tan suave como la seda y tan afilada como el cristal roto. «Doctor Fontana», dijo, sin rastro de calidez, «bienvenido de nuevo al servicio de Dios. Hay algo en el cielo que requiere su particular forma de escepticismo». La puerta detrás de él se abrió con un siseo, revelando una sala de control circular. Las paredes eran una matriz de pantallas gigantes que mostraban datos crípticos, espectrogramas y un mapa estelar centrado en un único punto rojo y brillante, Marte. Varios técnicos con batas blancas se movían con una eficiencia silenciosa, sus rostros tensos y pálidos bajo la luz azulada de los monitores. El aire estaba cargado de una electricidad palpable, una mezcla de agotamiento y un terror apenas contenido. No era la emoción de un descubrimiento científico, era el miedo a lo que ya habían encontrado. Valerio me guió hacia una consola central, su sotana negra moviéndose sin hacer ruido sobre el suelo pulido. «Durante décadas hemos buscado la voz de Dios en el cosmos», explicó, su mirada fija en el planeta rojo. «Hemos apuntado nuestros oídos a las estrellas, esperando escuchar el eco de la creación, una confirmación de nuestra fe. Pero el cielo ha permanecido obstinadamente silencioso». Hizo una pausa, dejando que sus palabras flotaran en el aire helado de la sala. «Hasta ahora. El silencio se ha roto, Elías, y tememos que lo que hemos escuchado no sea la voz de Dios en absoluto». El lugar tenía un nombre oficial, poético y engañoso: Specula Caeli, el espejo del cielo. Un nombre que evocaba imágenes de frailes astrónomos escrutando los cielos con telescopios de latón, buscando la guía divina en las constelaciones. La realidad era un complejo subterráneo de vanguardia, un búnker de alta seguridad que haría palidecer de envidia al Pentágono. Su propósito era mucho más específico y herético de lo que cualquier fiel podría imaginar: la búsqueda, identificación y, si era necesario, supresión de fenómenos astrofísicos que pudieran ser interpretados como teológicamente relevantes, milagros en esencia o maldiciones. Fue allí donde la vi por primera vez. Estaba inclinada sobre una consola de análisis de señales, su rostro iluminado por las cascadas de código verde que se deslizaban por la pantalla. Era joven, quizás demasiado para un lugar como aquel, y en sus ojos había una inteligencia afilada, pero también un cansancio profundo, una desilusión que reconocí al instante porque era un reflejo de la mía. Se llamaba Amira Lobo, una criptóloga, una lingüista computacional, una de las mentes más brillantes en su campo, reclutada directamente de una universidad secular por una oferta que, según supe después, no había podido rechazar. Nuestra primera conversación no fue sobre teología ni sobre ciencia, sino sobre el absurdo de nuestra situación. Creen que el universo es un libro escrito por Dios en un lenguaje que hemos olvidado, me dijo, sin apartar la vista de su monitor. Su voz era tranquila, pero tenía un filo de ironía. Y yo soy la pobre diabla a la que han contratado para traducir sus desvaríos cósmicos. ¿Usted qué hace aquí, padre? O debería decir doctor. He leído sus artículos. Abandonó el campo. Abandonó a la iglesia. No parece el tipo de persona que vuelve por voluntad propia. Nos convertimos en una extraña pareja, dos náufragos de la fe, aferrados a la misma balsa de escepticismo, en un océano de fervor tecnológico. Ella era todo lógica y datos, una mente entrenada para encontrar patrones en el caos. Yo aportaba el contexto, la historia de la herejía, la comprensión de los miedos primordiales que impulsaban aquel proyecto.
Nos necesitábamos mutuamente para mantener la cordura, para recordarnos que lo que estábamos analizando eran solo ondas de radio, no los susurros de ángeles o demonios. Era un pacto tácito, una alianza forjada en el desencanto compartido. La atmósfera en el Specula era asfixiante. No había ventanas, ni relojes que indicaran el paso del día y la noche. El tiempo se medía en ciclos de turnos, en tazas de café y en el zumbido constante de los servidores. El personal, una mezcla de clérigos con doctorados en física y científicos con contratos de confidencialidad más gruesos que la Biblia, se movía como fantasmas. Hablaban en susurros, sus conversaciones llenas de jerga técnica y referencias teológicas arcanas. Había una paranoia latente en cada mirada, la sensación de que todos éramos prisioneros de un secreto que nos superaba. El proyecto que nos había reunido a todos allí se llamaba oficialmente Evento Hyperion. Un nombre grandilocuente para una anomalía simple, una señal de radio persistente, de banda estrecha, que emanaba de un punto geográficamente insignificante en la vasta llanura de Bastitas Borealis, en el hemisferio norte de Marte. No era potente, apenas un murmullo por encima del ruido de fondo del universo. Pero era constante, estructurada y, lo más perturbador de todo, inequívocamente artificial. El universo no produce señales tan ordenadas. La civilización sí. Amira me mostró el historial de la señal. Había sido detectada por primera vez hacía 6 meses por un radiotelescopio del Vaticano en una ubicación remota y no revelada. Al principio, se había descartado como una interferencia de algún satélite militar, pero la señal no desapareció. De hecho, se volvió más clara, más definida, como si la fuente estuviera afinando su transmisión, luchando por hacerse oír a través de la inmensidad del espacio. Fue entonces cuando se activó el protocolo del Specula Caeli. Fue entonces cuando me sacaron de mi retiro. Algo en Marte estaba llamando, y la Iglesia quería ser la primera en responder, o en silenciarlo. Recuerdo la primera vez que la escuché. No fue en una grabación. Valerio insistió en que la experimentara en tiempo real. Me llevaron a una cámara de escucha insonorizada, una pequeña habitación en el corazón del complejo, aislada de cualquier vibración o interferencia externa. Me senté frente a una consola con un único par de auriculares de alta fidelidad. Amira estaba al otro lado de un cristal blindado, observándome con una expresión indescifrable. Me puse los auriculares y el silencio artificial de la sala fue reemplazado por el suave siseo del ruido cósmico, el eco del Big Bang. Y entonces, debajo de ese siseo, lo oí. Era un murmullo, tan débil que al principio pensé que era una sugestión, mi propio cerebro creando patrones donde no los había. Pero estaba allí. Un sonido rítmico, cadencioso, casi orgánico. No era un pitido, no era un código Morse, era una voz, o algo que se parecía a una voz. Era gutural, rasposa, como el sonido de la arena rozando la piedra. Las sílabas se arrastraban, se alargaban, llenas de una emoción que se sentía antigua y agotada, un cansancio de eones. Amira, desde la sala de control, comenzó a trabajar. Sus dedos volaban sobre el teclado, aislando las frecuencias, aplicando filtros para limpiar el ruido de fondo, amplificando la señal con una precisión quirúrgica. El siseo cósmico retrocedió y el murmullo se hizo más claro, más íntimo. Ahora podía distinguir las palabras, o al menos la estructura de las palabras. No era un idioma que reconociera, pero tenía una musicalidad inconfundible, una cadencia que mi mente, entrenada en años de liturgia, identificó de inmediato. Era una letanía, un rezo. De repente,
Una frase se abrió paso a través de la estática, clara y nítida, como si la hubieran susurrado directamente en mi oído. La sangre se me heló en las venas. La reconocí. Era latín, un latín arcaico, litúrgico, el tipo de latín que solo se encuentra en los textos más antiguos y olvidados de la Iglesia. Las palabras eran simples, una súplica desesperada que había recitado cientos de veces en mi vida como sacerdote, pero que nunca había sonado tan extraña, tan alienígena, tan profana. Sálvanos, a corruptione carnis. Sálvanos de la corrupción de la carne. Las palabras se repitieron una y otra vez, formando un bucle hipnótico. El técnico que estaba junto a Mira en la sala de control se santiguó, su rostro una máscara de asombro y terror. Yo no sentí la presencia de lo divino. Sentí una profunda y fundamental violación. Algo, en un planeta muerto a millones de kilómetros de distancia, estaba usando el lenguaje sagrado de mi fe rota. Estaba profanando no solo un idioma, sino la misma idea de la oración. Me quité los auriculares, mis manos temblaban. El silencio de la sala me pareció ensordecedor. Miré a Mira a través del cristal. Ella no parecía asombrada, parecía validada, como si aquella anomalía imposible fuera exactamente lo que había estado esperando. Le hice un gesto, una pregunta silenciosa. Ella asintió lentamente, sus ojos fijos en los míos. Su expresión lo decía todo. Esto no era una interferencia, no era una alucinación, era real. Estábamos escuchando una plegaria que no debería existir. La sensación de profanación no me abandonó. Era como encontrar una cruz en un altar pagano, una Biblia en las manos de un demonio. La oración es la conexión más íntima entre el hombre y Dios. Es un acto de fe, de esperanza, de rendición. Pero esta oración no contenía nada de eso. Estaba vacía de esperanza. Era un lamento, un eco de desesperación que había viajado a través del vacío para llegar a nuestros oídos. Y la pregunta más aterradora no era quién rezaba, sino a qué o a quién le rezaba desde las ruinas de un mundo muerto. Amira fue la que encontró al demonio en los detalles. Mientras el resto del personal del Especulas se debatía entre la euforia teológica y el pánico existencial, ella se encerró en su laboratorio con los datos crudos de la señal. Para ella, no era una oración, era un problema criptográfico, y como todo problema tenía una solución, una estructura lógica que podía ser desmantelada, analizada y comprendida. Se negó a dejarse llevar por las implicaciones místicas. La superstición es el enemigo del análisis, Elías, me dijo, sus ojos brillando con una intensidad febril. Vamos a tratar esto como lo que es, un paquete de datos anómalo. Pasó 2 días sin dormir, alimentándose de café y de una determinación casi maníaca. Llenó pizarras blancas con ecuaciones complejas y modelos lingüísticos. Yo me quedaba con ella, actuando como una caja de resonancia para sus teorías, proporcionándole textos antiguos sobre glosolalia, el don de lenguas y tratados medievales sobre el supuesto lenguaje de los ángeles, el enoquiano. Ella absorbía toda la información con una avidez asombrosa, no buscando la fe, sino buscando patrones, buscando la clave que le permitiera descifrar el código. Al 3er día, me llamó a su laboratorio. Estaba pálida y agotada, pero sus ojos ardían con el fuego del descubrimiento. En la pantalla principal había un espectrograma de la señal, una representación visual de las ondas de sonido. A simple vista parecía un patrón complejo, pero repetitivo. «Mira aquí», dijo señalando las capas de la oración en latín. La frase principal, «Salva nos a corruptione carnis», es la portadora, es la melodía principal, la que podemos entender, pero no es el mensaje, es el camuflaje.
Con unos pocos comandos, comenzó a pelar las capas del audio como si fueran las pieles de una cebolla. Aisló las microfrecuencias, los armónicos y los subtonos que el oído humano apenas podía registrar. Y entonces lo vi. Debajo de la oración en latín había otra capa de información. Una capa mucho más densa y compleja. No eran palabras, eran sonidos guturales, clics, silbidos, una cacofonía de fonemas que no pertenecían a ningún idioma humano conocido. Era la glosolalia, la lengua de los ángeles o los demonios, que habíamos escuchado antes. Pensábamos que era ruido, un artefacto de la transmisión, continuó Amira, su voz apenas un susurro. Pero no lo es. Es un lenguaje, y tiene una sintaxis perfecta. Proyectó otro gráfico en la pantalla, una visualización tridimensional del lenguaje oculto. Se retorcía y giraba sobre sí mismo, formando patrones geométricos de una complejidad asombrosa. La gramática no es lineal como la nuestra. Es recursiva. Cada símbolo se define a sí mismo y a todos los demás símbolos simultáneamente. Es un lenguaje que existe todo a la vez. Es perfecto. La implicación de su descubrimiento era mucho más aterradora que una simple oración alienígena. Una cosa era imaginar una civilización que, por alguna extraña coincidencia cósmica, hubiera desarrollado un lenguaje similar al latín. Otra muy distinta era enfrentarse a un lenguaje cuya estructura desafiaba las leyes fundamentales de la lingüística y la cognición humana. Un lenguaje así no podría haber evolucionado. Tendría que haber sido diseñado, creado por una inteligencia que no pensaba de forma secuencial, sino en múltiples dimensiones a la vez. La pregunta que flotaba en el aire entre nosotros era tan pesada como una lápida. ¿Qué tipo de ser, qué tipo de mente podría concebir un lenguaje así? Y, lo que era más importante, ¿por qué esconder un mensaje de una complejidad tan trascendental dentro de una simple y desesperada oración en latín? ¿Era una prueba? ¿Una trampa? ¿O era el embalaje, el envoltorio protector para un mensaje tan potente, tan peligroso, que necesitaba ser disfrazado con algo que pudiéramos reconocer, aunque no comprender del todo? La oración ya no era una súplica. Era la cerradura de una puerta que quizás nunca debimos intentar abrir. Naso. La señal no tardó en reclamar su primera víctima. No de forma violenta, sino de una manera mucho más insidiosa. Se llamaba Padre Michele, un lingüista brillante de unos 60 años, el mayor experto del Vaticano en lenguas semíticas muertas. Había sido el encargado de transcribir los fonemas de la capa de glosolalia, una tarea que había abrazado con un fervor casi religioso. Pasaba horas en la cámara de escucha, con los auriculares puestos, susurrando las sílabas alienígenas, tratando de encontrar un ancla, una raíz reconocible en aquel océano de sonidos imposibles. Lo encontraron una mañana, desplomado sobre su consola. No estaba muerto, pero su mirada estaba vacía, perdida en algún punto más allá de las paredes de la habitación. De su nariz goteaba un fino hilo de sangre que había manchado las páginas de sus notas. Cuando los médicos lo examinaron, descubrieron que había sufrido una hemorragia cerebral masiva. Pero lo más extraño fue lo que encontraron en sus notas. Las últimas páginas no contenían transcripciones, sino dibujos. Croquis obsesivos y detallados de geometrías imposibles, de estructuras que parecían desafiar las leyes de la física. Yo mismo vi las notas antes de que el equipo de seguridad de Valerio las confiscara. Eran espirales que se plegaban sobre sí mismas, cubos que existían en 4 dimensiones, y en el centro de cada dibujo, una frase repetida una y otra vez con una caligrafía temblorosa. Vidi catedras carnis. Vi catedrales de carne. La frase carecía de sentido.
pero evocaba una imagen tan visceral y grotesca que se me quedó grabada en la mente. La señal no era solo un paquete de datos, era un patógeno memético. Un virus que se replicaba en la mente del huésped, reescribiendo su percepción de la realidad. El incidente del padre Michele desató una ola de paranoia en el Specula. Se implementaron nuevos protocolos. El tiempo de exposición a la señal se limitó a 20 minutos por sesión. Se exigieron evaluaciones psicológicas diarias, pero era como intentar contener un gas con una red. La señal ya no estaba solo en los auriculares. Estaba en el aire, en el zumbido de los servidores, en los susurros de los técnicos. Se había filtrado en el subconsciente colectivo del búnker. La gente empezó a tener pesadillas. Pesadillas de ciudades rojas bajo un sol negro, de estructuras de hueso que se alzaban hacia un cielo vacío. Otro técnico, un joven ingeniero de telecomunicaciones, tuvo un brote psicótico en mitad de la cafetería. Empezó a gritar coordenadas estelares, series de números y símbolos que no correspondían a ningún sistema de navegación conocido. Repetía sin cesar una palabra: contagio. Luego se acurrucó en un rincón, meciéndose y llorando, diciendo que el silencio los protegía. Fue sedado y retirado discretamente, borrado de los registros como si nunca hubiera existido. La explicación oficial fue fatiga de combate, un eufemismo para el colapso mental. Amira y yo parecíamos inmunes. Nuestra falta de fe, nuestro escepticismo arraigado, actuaba como una especie de cortafuegos mental. La señal intentaba encontrar una puerta de entrada en nuestras mentes, un dogma, una creencia a la que aferrarse y corromper, pero no encontraba nada. Sin embargo, esta inmunidad nos aisló aún más. Nos convertimos en los únicos cuerdos en un manicomio de alta tecnología, los únicos que aún veían la señal como un fenómeno a analizar, y no como una revelación divina o una maldición demoníaca. Pero nuestra inmunidad tenía un precio. La presión constante, el miedo latente de los demás, nos empujó a depender el uno del otro de una forma que no era saludable. Pasábamos casi todo el tiempo juntos, trabajando, comiendo, discutiendo teorías en las horas muertas. Su lógica era mi ancla para no perderme en la metafísica del horror. Mi conocimiento teológico era su marco para entender la locura que nos rodeaba. Nos convertimos en un sistema cerrado, dos mentes contra un enigma que estaba devorando a todos los demás. No nos dábamos cuenta de que la señal no necesitaba infectarnos directamente. Le bastaba con aislarnos, con convertir nuestra alianza en una jaula. Nuna homum. La única forma de avanzar era mirar hacia atrás. Si la señal era tan antigua como parecía, era imposible que fuéramos los primeros en escucharla. La historia de la Iglesia es una historia de secretos bien guardados, de conocimientos prohibidos y de herejías enterradas bajo capas de dogma. En algún lugar de los vastos archivos del Vaticano tenía que haber una referencia, un eco, un susurro de lo que ahora gritaba desde Marte. Convencía a Amira de que la respuesta no estaba en sus algoritmos, sino en el polvo y la tinta de los registros olvidados. El acceso a los archivos apostólicos vaticanos, la legendaria biblioteca secreta, nos fue denegado. Valerio fue muy claro. Nuestra tarea era analizar la señal, no cuestionar su origen ni su historia. Pero yo conocía otras vías, otras bibliotecas aún más secretas que ni siquiera aparecían en los registros oficiales. El Specula Caeli tenía su propio archivo, una bóveda de datos que contenía todos los fenómenos inexplicables, todos los milagros fallidos y todas las profecías inconvenientes que la Iglesia había encontrado y ocultado a lo largo de los siglos. Conseguimos el acceso utilizando las credenciales de un supervisor que había sido retirado después de un episodio de
fatiga. La bóveda era una sala fría y oscura, llena de servidores que zumbaban suavemente. El aire olía a ozono y a papel viejo, una extraña mezcla de lo antiguo y lo ultramoderno. Durante días nos sumergimos en un mar de información clasificada, informes de avistamientos de ángeles que resultaron ser fenómenos de plasma, análisis químicos de estigmas que revelaron ser autoinfligidos, transcripciones de exorcismos que apuntaban a enfermedades mentales no diagnosticadas. Era un cementerio de ilusiones. Nuestra extraña alianza se fortaleció en la oscuridad de aquella bóveda. El trabajo era agotador, pero nos mantenía enfocados, nos daba un propósito más allá de escuchar los susurros de Marte. Amira, con su mente lógica, era increíblemente rápida identificando palabras clave y referencias cruzadas en millones de documentos digitalizados. Yo, con mi conocimiento de la historia y la teología, podía ver los patrones, las conexiones ocultas entre eventos aparentemente no relacionados. Éramos un equipo, dos herejes buscando una verdad que nuestra propia organización nos negaba. La encontramos en un archivo digital con un nombre en clave anodino: Informe Astronómico Sessaltition B. Estaba enterrado en una subcarpeta dedicada a anomalías de radio de origen incierto. El informe describía los datos recibidos de la sonda Mariner 4 de la NASA, la primera en sobrevolar Marte en 1965. Oficialmente, la sonda solo envió 22 fotografías borrosas de un paisaje lleno de cráteres. Pero según este informe, había enviado algo más. Un breve estallido de radio de apenas unos segundos de duración, captado durante su máxima aproximación al planeta. Amira extrajo el archivo de audio adjunto. Era de una calidad pésima, lleno de estática y ruido. Pero cuando aplicó los mismos filtros que usaba para la señal Hyperion, un patrón emergió de la cacofonía. Era débil, fragmentado, pero inconfundible. Eran las mismas sílabas, la misma cadencia gutural, la misma letanía en latín arcaico. Corruptione carnis. El informe concluía que la señal era probablemente una interferencia de los propios sistemas de la sonda, pero una nota a mano en el margen, firmada por un monseñor desconocido, decía algo más. Suprimido por orden del Santo Oficio. El silencio marciano debe ser preservado. El descubrimiento nos dejó sin aliento. No éramos los primeros. La Iglesia lo sabía. Lo sabía desde hacía más de 50 años. Habían escuchado la oración y habían decidido conscientemente enterrarla. Habían colaborado con agencias gubernamentales para clasificar la anomalía y borrarla de la historia. El silencio marciano no era un estado natural, era una política, una cuarentena impuesta no por la distancia o la tecnología, sino por el miedo. Y ahora la cuarentena se había roto. La voz que habían intentado silenciar había vuelto, y esta vez no susurraba, gritaba. Masímonos. No tuvimos que buscar a Valerio. Él nos encontró. Nos esperaba a la salida de la bóveda de archivos, su figura una silueta oscura contra la brillante luz del pasillo. No parecía enfadado. Su expresión era de una calma gélida, la de un padre decepcionado por la transgresión de sus hijos. Sus guardias personales, 2 hombres con trajes impecables y la corpulencia de luchadores, se mantuvieron a una distancia respetuosa pero amenazante. El mensaje era claro. Nuestra pequeña excursión no autorizada había terminado. La curiosidad es una virtud en la ciencia, doctor Fontana. Comenzó Valerio, su voz resonando en el silencioso corredor. Pero en los asuntos de la fe, a menudo es el primer paso hacia la herejía. Creía que había aprendido esa lección. Su mirada se posó en Amira, fría y calculadora.
Y usted, señorita Lobo, fue traída aquí por su habilidad para descifrar códigos, no para desenterrar los que hemos decidido mantener enterrados. Su talento es un don de Dios. No lo malgaste en la soberbia. Intenté argumentar, explicarle la importancia de nuestro descubrimiento, la necesidad de entender el contexto histórico de la señal. Le hablé del informe de 1965, de la supresión deliberada de la verdad. Él me escuchó con una paciencia infinita, asintiendo de vez en cuando, como un confesor escucha los pecados de un penitente. Pero sus ojos permanecieron impasibles, dos fragmentos de obsidiana que no revelaban nada de lo que pensaba. No estaba escuchando mis palabras, estaba evaluando mi nivel de insubordinación. Cuando terminé, se quedó en silencio por un momento. Un silencio pesado y cargado de autoridad. Luego, dio un paso adelante, acortando la distancia entre nosotros. Ustedes ven una conspiración, un encubrimiento, dijo, su voz ahora un susurro confidencial. Yo veo un acto de misericordia. Hay verdades en este universo, Elías, que son como veneno para el alma. Verdades que la mente humana no está preparada para soportar. La fe no es una llave diseñada para abrir todas las puertas. Es un escudo forjado para mantener algunas de esas puertas permanentemente cerradas. Su cinismo era tan puro, tan absoluto, que me dejó sin palabras. No estaba defendiendo un dogma. Estaba defendiendo la ignorancia como un mecanismo de supervivencia. Creía genuinamente que la humanidad era demasiado frágil para enfrentarse a la verdad del universo, y que el deber de la Iglesia era protegerla de esa verdad, incluso a costa del engaño. Era la lógica del gran inquisidor, la justificación de siglos de opresión intelectual en nombre de la salvación espiritual. Y lo decía con una convicción que era, a su manera, aterradora. Amira, sin embargo, no se dejó intimidar. Dio un paso al frente, interponiéndose entre Valerio y yo. Con el debido respeto, cardenal, dijo, su voz firme y clara, eso no es fe, eso es miedo, y lo que sea que esté en Marte merece ser entendido, no temido. No podemos luchar contra un enemigo si ni siquiera sabemos su nombre. La valentía de su desafío me sorprendió, pero Valerio ni siquiera parpadeó. Una leve sonrisa, casi imperceptible, se dibujó en sus labios. Ahí es donde se equivoca, señorita Lobo, respondió con suavidad, porque no íbamos a ciegas y no tenemos intención de luchar, simplemente íbamos a confirmar lo que ya sospechábamos. Hizo un gesto a uno de sus guardias que le entregó una tableta. Valerio la encendió y nos la mostró. La pantalla mostraba una cuenta atrás que estaba a punto de llegar a 0. Ustedes buscaban en los archivos del pasado, pero la respuesta, queridos hijos, está a punto de llegarnos desde el presente. No hemos estado simplemente escuchando, también hemos estado viajando. No más. La revelación de Valerio nos golpeó con la fuerza de una explosión. Toda nuestra investigación, nuestra sensación de estar a la vanguardia de un descubrimiento monumental, se desvaneció en un instante. Habíamos sido peones en un juego mucho más grande y antiguo de lo que imaginábamos. Mientras nosotros analizábamos ecos y descifrábamos fantasmas, ellos habían estado actuando. La Santa Sede, en una colaboración secreta y sin precedentes con ciertas potencias gubernamentales cuyos logos reconocí en la esquina de la pantalla, había lanzado su propia misión a Marte. El proyecto se llamaba Lazarus, un nombre cargado de un simbolismo tan obvio que resultaba casi insultante. Iban a Marte no para explorar, sino para resucitar una verdad que llevaba muerta medio siglo. El rover, según nos explicó Valerio con una calma exasperante, había sido lanzado hacía 8 meses.
Había aterrizado en Bastitas Borealis hacía 2 semanas y había estado avanzando lenta y sigilosamente hacia las coordenadas exactas de las que emanaba la señal Hyperion. No éramos descubridores, éramos la audiencia de una revelación cuidadosamente orquestada. Nos condujeron de vuelta a la sala de control principal. La atmósfera había cambiado. La tensión y el miedo habían sido reemplazados por una expectación casi religiosa. Todo el personal del Specula estaba de pie, sus ojos fijos en la pantalla central, que ahora mostraba no un espectrograma, sino una imagen en directo. Una transmisión de vídeo de alta definición, cortesía del rover Lazarus. La imagen era de una claridad asombrosa. Un paisaje desolado de arena roja y rocas grises bajo un cielo de un extraño color salmón. La cuenta atrás en la esquina de la pantalla llegó a 0. «Hemos llegado», anunció Valerio, su voz resonando en el silencio de la sala. El rover está ahora a menos de 100 metros del origen de la señal. La cámara del Lazarus comenzó a moverse, paneando lentamente por el horizonte marciano. El terreno era monótono, un desierto interminable y sin rasgos distintivos. Por un momento pensé que todo había sido un error, una falsa lectura, una anomalía geológica. Pero entonces la cámara se detuvo. Se centró en algo que rompía la monotonía del paisaje, algo que no debería estar allí. Al principio, parecía una formación rocosa extraña, una cresta erosionada por eones de viento marciano. Pero a medida que el rover se acercaba, los detalles se hicieron más nítidos, más definidos, y la verdadera naturaleza de la estructura se reveló en toda su imposible gloria. No era roca, era una estructura. Tenía arcos, contrafuertes, torres que se alzaban hacia el cielo delgado. Pero no estaba construida con piedra o metal. Parecía orgánica, como si estuviera hecha de hueso fosilizado. Las texturas eran estriadas, porosas, como el interior de un fémur. La sala de control contuvo la respiración colectivamente. Estábamos viendo una obra de arquitectura alienígena, una construcción que desafiaba cualquier cosa que la humanidad hubiera concebido jamás. Y en el centro de mi mente, las palabras del padre Michele resonaron como una profecía cumplida. Vidi cathedras carnis. Vi catedrales de carne. No era una metáfora, era una descripción literal. Estábamos contemplando una catedral hecha de los restos fosilizados de alguna criatura titánica. O peor aún, una catedral que alguna vez había estado viva. El rover se detuvo frente a una gran abertura en la base de la estructura, una entrada que se parecía a una boca abierta en un grito silencioso. La señal Hyperion, ahora medida a quemarropa, era abrumadoramente potente. Provenía del interior de aquella necrópolis biológica. Valerio, con una calma que me pareció inhumana, dio la orden. «Procedan. Lázaro, levántate y anda». El rover, nuestra pequeña y valiente extensión de la voluntad humana, avanzó lentamente y se adentró en la oscuridad. Y nosotros, a millones de kilómetros de distancia, lo seguimos, ciegos y aterrorizados, hacia el corazón del misterio. La oscuridad dentro de la estructura era absoluta. La única luz provenía de los potentes focos del Lazarus, que cortaban las tinieblas con 2 haces blancos y fantasmales. El suelo era irregular, cubierto de un polvo fino y rojizo, pero la superficie subyacente tenía la textura lisa y pulida del marfil. A ambos lados, los muros se curvaban hacia arriba, formando una bóveda que se perdía en la oscuridad por encima de nosotros. Estaban cubiertos de intrincadas tallas o patrones naturales que se asemejaban a venas y capilares petrificados. El aire, según los sensores del rover, era delgado,
y estaba compuesto principalmente de dióxido de carbono, pero también contenía trazas de metano y otros compuestos orgánicos. El silencio era la característica más sobrecogedora. Afuera, en la superficie, los micrófonos del rover captaban el silbido constante del viento marciano. Pero aquí dentro, el silencio era total. Un silencio denso, antiguo, como el que se encuentra en una tumba sellada. El único sonido era el suave zumbido de los motores eléctricos del rover y el crujido de sus ruedas sobre el suelo de hueso. Cada metro que avanzábamos parecía un sacrilegio, una intrusión en un lugar sagrado que había permanecido intacto durante un tiempo incomprensible. A medida que avanzábamos por lo que parecía ser una nave central, comenzamos a ver nichos excavados en las paredes, similares a las capillas laterales de una catedral gótica. Dentro de cada nicho había formas. Al principio eran difíciles de distinguir, cubiertas por el mismo polvo rojo que lo impregnaba todo. Pero a medida que la luz del rover las barría, su naturaleza se hizo evidente. Eran esculturas, o estatuas, o quizás los propios habitantes de este lugar, preservados como insectos en ámbar. Eran altos y delgados, de una elegancia frágil y etérea. Sus extremidades eran largas y delgadas, sus cuellos como los tallos de una flor imposible. No tenían rostros en el sentido humano, solo superficies lisas y ovaladas, inclinadas hacia arriba como si estuvieran en perpetua contemplación del techo oscuro. Estaban congelados en una variedad de posturas, algunos arrodillados, otros con los brazos extendidos en un gesto de súplica, otros postrados con la frente tocando el suelo. Eran una congregación de adoradores, petrificados en medio de su último y eterno acto de devoción. El horror de la escena era sutil, pero profundo. No había sangre, ni violencia, solo una quietud terrible. Era la imagen de una civilización entera, detenida en un solo instante, su fe capturada para siempre en la piedra. ¿Qué había pasado aquí? ¿Había sido un cataclismo repentino, un evento que los había fosilizado a todos a la vez? ¿O había sido un acto voluntario, un suicidio ritual masivo, una ascensión a un tipo de existencia diferente y estática? Las preguntas se agolpaban en mi mente, cada una más inquietante que la anterior. El rover continuó su lento avance por la nave, pasando junto a docenas, quizás cientos, de estos adoradores silenciosos. Todos estaban orientados en la misma dirección, todos mirando hacia el final de la nave, hacia un punto que aún estaba oculto en la oscuridad. La señal de radio se hacía cada vez más fuerte, más pura, ya no un susurro, sino un canto claro y resonante que los sensores del rover traducían en datos puros. Nos estábamos acercando al coro, al altar, al epicentro de aquella fe muerta. Finalmente la nave se abrió a un espacio más amplio, una especie de ábside circular. Y allí, en el centro, bañado por la luz de nuestros focos, estaba la fuente de la señal. Sobre una plataforma elevada, una especie de altar hecho del mismo material óseo que el resto de la estructura, yacía una figura. Era diferente de las demás, más grande, más compleja. Su cuerpo estaba fusionado con el altar, y de su espalda surgían estructuras que se parecían a alas de insecto hechas de cristal translúcido. Su cabeza, si es que se le podía llamar así, estaba abierta como una flor de loto, sus pétalos de hueso revelando una compleja estructura cristalina en su interior, que pulsaba con una luz débil y azulada. Era el sacerdote, el ídolo, el dios, y estaba rezando. Nos quedamos en silencio, observando la imagen en la pantalla. Nadie en la sala de control se atrevía a respirar.
Estábamos presenciando algo que rompía todas las categorías conocidas de la biología, la religión y la ciencia. La criatura en el altar, si es que era una criatura, parecía estar en un estado entre la vida y la muerte. Su cuerpo estaba claramente fosilizado, tan inerte como las demás figuras de la catedral. Pero la luz azul en su cráneo abierto pulsaba con un ritmo lento y regular, y era de esa estructura cristalina de donde emanaba la poderosa señal de radio. Era un cadáver consciente, un fantasma atrapado en la máquina de su propio cuerpo. La cámara del Lazarus hizo un zoom sobre la entidad. Ahora podíamos ver los detalles con una claridad aterradora. La superficie de su piel ósea estaba cubierta de grabados microscópicos, patrones que se parecían a circuitos o a escritura cuneiforme. Los pétalos de su cráneo no eran sólidos. Estaban formados por filamentos increíblemente finos que vibraban al unísono con la señal, como las cuerdas de un arpa cósmica. La luz azul no era una luz en sí, sino el resultado de alguna forma de descarga de energía que ocurría dentro de la matriz de cristal. Estábamos viendo el pensamiento hecho visible. Valerio fue el primero en romper el hechizo. Su voz, aunque tranquila, cortó el aire como un látigo. Amplifiquen la señal. Quiero la transmisión pura, directamente de la fuente, sin filtros, sin compresión. Quiero escuchar la voz original. Hubo un momento de vacilación. El ingeniero jefe advirtió que la potencia de la señal a tan corta distancia podría ser peligrosa, que no conocíamos sus efectos a plena intensidad. Pero una mirada de Valerio fue suficiente para acallar cualquier objeción. La orden estaba dada. Amira, a mi lado, tecleó rápidamente en su consola, preparándose para recibir y analizar el flujo de datos masivo que estaba a punto de llegar. Su rostro estaba pálido, pero sus ojos brillaban con una mezcla de miedo y una fascinación puramente científica. Me miró, una pregunta silenciosa en su mirada. Asentí levemente. Habíamos llegado demasiado lejos para dar marcha atrás ahora. Teníamos que saberlo. Teníamos que escuchar el mensaje completo, sin importar el coste. El ingeniero en la consola principal inició la secuencia. En la pantalla vimos cómo el pequeño brazo robótico del Lazarus se extendía, desplegando una antena parabólica en miniatura y apuntándola directamente a la cabeza de la entidad. Las luces de la sala de control parpadearon por un instante. Los servidores emitieron un zumbido más agudo, y entonces el silencio se rompió. El susurro que habíamos estado estudiando durante meses se convirtió en una voz. Una voz que no sonó a través de los altavoces, sino directamente dentro de nuestras cabezas. No era un sonido, era un concepto, una ola de información pura que inundó mi mente, saltándose mis oídos, mi nervio auditivo y conectándose directamente con mi conciencia. Era el lenguaje de la glosolalia, pero ahora no era un código a descifrar, era una verdad que se me imponía. Pude sentir el peso de los eones, la soledad de una mente atrapada en un bucle de pensamiento durante un tiempo más largo del que mi cerebro podía concebir. Sentí su agotamiento, su desesperación, y sentí su miedo. Y entonces la capa de glosolalia se desvaneció, como una cortina que se descorre para revelar el escenario. Y la oración en latín, la simple y desesperada súplica que había sido nuestro punto de partida, resonó en mi mente con una claridad absoluta y aterradora. Pero las palabras no eran las que esperábamos. El mensaje estaba completo ahora, y su significado era una inversión, una blasfemia que lo cambiaba todo. El universo que conocíamos, la historia de nuestra salvación, todo se derrumbó en un solo y terrible instante de comprensión.
La oración completa no era una súplica de salvación, era una súplica de contención. La voz en mi cabeza, una amalgama de pensamientos geométricos y emociones antiguas, recitaba la letanía con una claridad que helaba el alma. La traducción se formó en mi mente no como un ejercicio intelectual, sino como una revelación ineludible. Cada palabra era un martillazo contra los cimientos de mi realidad, de la realidad de toda la humanidad, y suplicaba, con una desesperación que trascendía el tiempo y el espacio, una verdad simple y aniquiladora. Sálvanos a corruptione carnis. Sálvanos de la corrupción de la carne, pero no se referían a su propia carne. La frase continuaba, completando el pensamiento que habíamos malinterpretado tan terriblemente. Quae ascendit de mundo silenti fracti, que asciende del mundo del silencio roto. Se referían a nosotros, a nuestra biología ruidosa y caótica, a nuestra carne mortal y efímera que gritaba su existencia al universo. Éramos la corrupción. Éramos la plaga que había roto el sagrado silencio del cosmos. La letanía continuaba, cada frase una nueva capa de horror. Libéranos ex silentio. Libéranos del silencio. Pero no pedían ser liberados de su propio silencio. La frase completa era quod imposuerunt nobis custodes, que nos impusieron los guardianes. No estaban solos, eran prisioneros. O quizás centinelas, colocados en una cuarentena eterna por alguna civilización o poder aún más antiguo, guardianes de una puerta que nunca debía abrirse, y su oración era una advertencia de que la cerradura se estaba rompiendo. Y entonces llegó la parte final de la oración, la parte que nunca habíamos escuchado, la parte que había sido ocultada por la distancia y la estática, o quizás por la propia señal, revelada solo a aquellos que fueran lo suficientemente imprudentes como para acercarse tanto. La voz en mi cabeza se elevó, ya no un lamento, sino un grito de advertencia, una alarma cósmica dirigida a cualquier poder, a cualquier dios que pudiera estar escuchando en la inmensidad del vacío. Deus, si audis, noli sinere ut veniant. Dios, si escuchas, no permitas que vengan. El mensaje era inequívoco, era una barrera, una oración de interdicción. Estaban rezando para que la humanidad nunca llegara a Marte, para que nunca abandonáramos nuestro planeta. Y la razón, la frase final que resonaría en mis pesadillas por el resto de mi vida, era la más devastadora de todas. Noli sinere contagium animae huc pervenire. No dejes que el contagio del alma llegue hasta aquí. El contagio del alma. Así nos veían. No como hijos de Dios, no como seres inteligentes, no como exploradores. Nos veían como una enfermedad, una plaga espiritual. Nuestra fe, nuestras religiones, nuestras filosofías, nuestras guerras, nuestro amor y nuestro odio, toda la compleja y contradictoria experiencia humana era, desde su perspectiva, una infección, una forma de locura consciente que amenazaba con extenderse por el universo y contaminar su pureza silenciosa y ordenada. No nos temían por nuestras armas o nuestra tecnología. Nos temían por lo que éramos en nuestra esencia. En ese instante, todo encajó. El encubrimiento de 1965, el silencio marciano. La Iglesia no había estado ocultando la existencia de vida extraterrestre. Había estado ocultando nuestra propia condena. Habían encontrado un espejo en el cosmos. Y ese espejo nos había devuelto la imagen de un monstruo. Y en lugar de enfrentarse a esa verdad, habían decidido romper el espejo y fingir que nunca lo habían visto. La fe no era un escudo. Era una venda en los ojos.
El impacto de la revelación fue físico. Sentí como si el suelo desapareciera bajo mis pies. El universo no estaba vacío y no era indiferente. Estaba poblado por inteligencias antiguas y aterradas que nos observaban con horror, rezando para que nuestra enfermedad muriera con nosotros, contenida en nuestra pequeña cuna azul y blanca. Éramos el infierno de otros y acabábamos de llamar a su puerta. La sala de control se sumió en el caos. Varios técnicos se desplomaron en el acto, sus cuerpos convulsionando, víctimas de la sobrecarga sensorial y conceptual. Otros gritaban, frases incoherentes, fragmentos de la oración mezclados con oraciones propias. Un hombre se golpeaba la cabeza contra una consola, repitiendo, «El contagio, el contagio». La verdad pura, sin el filtro de la fe o la distancia, era un veneno para el que no teníamos antídoto. Era una verdad que desmantelaba la propia identidad humana. Amira cayó de rodillas a mi lado, sus ojos abiertos de par en par, pero sin ver nada. Susurraba secuencias de números primos, un mantra lógico para protegerse de la avalancha de irracionalidad que había inundado su mente. Intenté ayudarla, pero mis propias piernas apenas me sostenían. Mi mente, sin embargo, permaneció extrañamente lúcida. La revelación no me rompió. De una manera horrible y perversa, me completó. Era la respuesta que siempre había buscado. Toda mi vida había luchado con la aparente contradicción entre un universo vasto y silencioso y la insistencia de la fe en que éramos el centro de todo. La astronomía me mostró nuestra insignificancia física. La teología me exigía que creyera en nuestra importancia espiritual, y ambas estaban equivocadas. No éramos insignificantes, éramos catastróficamente importantes. Éramos el factor desequilibrante, la variable anómala en la ecuación cósmica, y el silencio del universo no era indiferencia. Era una cuarentena activa, una paz que nosotros amenazábamos con nuestra mera existencia. La crisis de fe que me había atormentado durante años se resolvió en un instante. No había un Dios benévolo esperándome al final del camino. No había un plan divino. O si lo había, no éramos los protagonistas, éramos los antagonistas. La duda que me había llevado a abandonar el sacerdocio, la sensación de que nuestras oraciones se perdían en el vacío, era una percepción correcta, pero por las razones equivocadas. No se perdían, eran interceptadas, escuchadas y catalogadas como los síntomas de una enfermedad peligrosa. Miré al cardenal Valerio. En medio del pandemonium, él permanecía impasible, observando la escena con una tristeza fría y distante. No estaba sorprendido. Ya sabía, o al menos sospechaba, la verdad. Toda la operación, Lazarus, no había sido una misión de descubrimiento, sino de confirmación. Necesitaba la prueba irrefutable para justificar las medidas que estaba a punto de tomar. Nuestros colapsos, nuestro terror, eran los datos que necesitaba. Éramos sus conejillos de indias en el laboratorio de la verdad cósmica. La ironía era casi insoportable. Había vuelto al Vaticano buscando una señal, una prueba que revalidara mi fe fragmentada, y la había encontrado. Pero la señal no venía de Dios. Venía de sus otras creaciones, o de creaciones de otros dioses, y el mensaje no era de amor o salvación, era de miedo y repulsión. El universo no estaba vacío, estaba lleno de seres que nos miraban como nosotros miramos a un virus bajo un microscopio, una amenaza que debe ser contenida, estudiada y, si es necesario, erradicada. La humanidad era el pecado original del cosmos. Me levanté, mi mente extrañamente en calma. La verdad, aunque monstruosa, era liberadora. Ya no tenía que luchar con la duda.
Ahora me enfrentaba a una certeza mucho peor, pero al menos era una certeza. Caminé hacia Valerio, abriéndome paso entre los cuerpos y la histeria. Él me vio acercarme, y en sus ojos vi un destello de algo que podría haber sido respeto, o quizás lástima. «Ahora lo entiendes, Elías», dijo en voz baja, su voz apenas audible por encima de los gritos. «Ahora entiendes por qué algunas puertas deben permanecer cerradas». «A su mamá me serón». La respuesta del cardenal Valerio no fue de pánico, sino de una eficiencia fría y aterradora. Mientras la locura se apoderaba de la sala de control, él ya estaba ejecutando un plan de contingencia que, evidentemente, había estado preparado durante mucho tiempo. Con un gesto, sus guardias personales entraron en acción, no para ayudar a los heridos, sino para asegurar la escena. Se movieron con una precisión militar, desconectando terminales, confiscando discos duros y administrando sedantes a los miembros del personal más histéricos. La transmisión desde el Lazarus fue cortada abruptamente. La imagen de la catedral de hueso y su ocupante petrificado fue reemplazada por el sello del Vaticano. El proyecto Hyperion fue terminado. El proyecto Lazarus fue borrado. En cuestión de minutos, la maquinaria del encubrimiento, perfeccionada a lo largo de siglos, se puso en marcha para enterrar la verdad bajo una montaña de desinformación y silencio. Estaban sellando la tumba, no solo la de Marte, sino la nuestra. Amira fue una de las primeras en ser evacuada. 2 sanitarios con batas sin insignias se la llevaron en una camilla. Todavía susurraba números primos, su mente refugiada en el único santuario que le quedaba. Intenté seguirla, pero uno de los guardias de Valerio me bloqueó el paso. «La señorita Lobo será atendida», dijo con una voz carente de emoción. «Será enviada a un retiro espiritual para su recuperación». Sabía lo que eso significaba. Un retiro del que nunca regresaría. Un lugar donde su brillante mente sería silenciada para siempre. A los que no se habían desmayado o habían perdido la razón, como yo, nos llevaron a una sala de reuniones. Valerio se sentó a la cabeza de la mesa, su rostro una máscara de autoridad solemne. Nos explicó la narrativa oficial que se iba a publicar. La señal de Marte había sido identificada como una forma compleja de interferencia electromagnética causada por una rara alineación de los campos magnéticos planetarios. El proyecto del Speculacaeli sería reestructurado, sus miembros reasignados a otras tareas o jubilados anticipadamente por motivos de salud. Nos hicieron firmar acuerdos de confidencialidad de por vida, documentos que nos ataban al silencio bajo la amenaza de consecuencias que se dejaron a nuestra imaginación. Era una farsa, pero una farsa ejecutada con una perfección impecable. La Iglesia no iba a permitir que la verdad del contagio del alma se filtrara. Iban a proteger a la humanidad de su propia monstruosidad, incluso si eso significaba mentirle al mundo entero. Iban a mantenernos en nuestra jaula dorada, ignorantes del terror que inspirábamos en nuestros vecinos cósmicos. Discutí, argumenté que la humanidad tenía derecho a saber, que no podíamos seguir avanzando a ciegas hacia las estrellas, ignorando la advertencia que habíamos recibido. Dije que ocultar la verdad era un acto de arrogancia suprema. Valerio me escuchó pacientemente, como lo había hecho antes, pero esta vez su respuesta fue diferente. No había filosofía en su voz, solo el frío pragmatismo del poder. «¿Y qué propones, Elías?», preguntó, su mirada fija en la mía. «Que le digamos al mundo que somos una plaga, que nuestros sueños de exploración espacial son en realidad la propagación de una enfermedad, que Dios, si existe, nos ha puesto en cuarentena. La verdad que tú defiendes destruiría la civilización, aniquilaría la fe, la esperanza,
la misma voluntad de vivir, la gente no se uniría en la comprensión. Se sumirían en la desesperación, en el nihilismo, en la autodestrucción. Nuestro silencio no es arrogancia, es el último acto de caridad. Tenía razón, y eso era lo más aterrador de todo. Naroa, no sé cómo logré escapar. Quizás me subestimaron. Quizás en su fría y pragmática visión del mundo, un sacerdote roto y un astrónomo desencantado no representaban una amenaza real. O quizás, en algún rincón oculto de su alma, el propio Valerio quería que la verdad tuviera una oportunidad de sobrevivir, aunque fuera como un susurro en la oscuridad. Aproveché un cambio de guardia, un momento de confusión, y me deslicé por los corredores de servicio, subiendo desde las profundidades del búnker hacia la luz de un mundo que ya no me parecía el mismo. Ahora estoy aquí, en un lugar que no nombraré, con equipos que no explicaré cómo conseguí. Soy un fantasma, un hombre borrado de los registros, perseguido por la organización más antigua y poderosa del planeta. Me encontrarán. Es solo cuestión de tiempo. Sus recursos son casi ilimitados y mi tiempo se está acabando. Por eso grabo esto. No como una confesión, porque ya no creo en el pecado ni en la absolución. No como una advertencia, porque sé que nadie la escuchará. Lo grabo como un registro, un eco final, la caja negra de un vuelo condenado. La verdad que descubrimos bajo el Vaticano es demasiado grande, demasiado monstruosa para ser contenida. Pueden enterrar los datos, silenciar a los testigos, inventar historias de cobertura, pero no pueden borrar lo que oímos. No pueden borrar la imagen de esa catedral de hueso, ni la de esos adoradores petrificados, y sobre todo, no pueden borrar el significado de esa oración. La humanidad es una anomalía consciente en un universo que valora el silencio. Somos el grito en la biblioteca cósmica. Lo que escuchamos desde Marte no era la voz de Dios. No era un saludo de una civilización hermana. No era una petición de ayuda. Era el equivalente cósmico de una campana de leproso, una alarma sonando desde una colonia de cuarentena. Una advertencia desesperada de una raza antigua y moribunda que había sacrificado su propia existencia para convertirse en un faro, en un aviso para el resto del universo. Manténganse alejados de la Tierra. No se acerquen al contagio. No sé qué son. No sé si los guardianes que mencionaron son reales. No sé si hay otras civilizaciones ahí fuera, escuchando y observando, manteniéndose a una distancia segura de nuestra infección. Solo sé que no estamos solos y que el resto del universo nos mira con un miedo que apenas podemos empezar a comprender. Nos ven como una fuerza de la naturaleza caótica y destructiva, una plaga de conciencia que consume todo lo que toca. Valerio creía que nos protegía, pero se equivocaba. No se puede proteger a un virus de su propia naturaleza. Tarde o temprano, nos expandiremos. Tarde o temprano, dejaremos nuestra cuna y llevaremos nuestro contagio del alma a las estrellas. Es inevitable. Está en nuestro ADN, en nuestra insaciable curiosidad, en nuestro deseo de trascender. Y cuando lo hagamos, el universo, que nos ha estado observando con aprensión, tendrá que tomar una decisión. Este es mi testamento. El testamento del doctor Elías Fontana, un hombre que buscó a Dios en las estrellas y encontró en su lugar el diagnóstico de una plaga. Lo que oímos no era humano, era algo antiguo, desesperadamente consciente, atrapado en un cuerpo de piedra y rezando una oración de milenios. Y nos tenía un miedo atroz. Ojalá hubiéramos escuchado. Ojalá nos hubiéramos quedado en casa, en nuestro bendito e ignorante silencio. Pero ya es demasiado tarde. Antes de que se la llevaran, en un breve momento de lucidez mientras la subían a la camilla, Amira me agarró la mano.
Sus ojos, por un segundo, recuperaron su brillo. Las frecuencias, Elías, susurró, su voz ronca. Han cambiado. El protocolo de repetición está roto. Es algo nuevo. Me apretó un pequeño trozo de papel en la palma de la mano. Luego, la sedaron y se la llevaron, y su mirada volvió a perderse en el vacío de los números primos. He guardado ese papel como una reliquia, la última voluntad de una mente brillante. Anoche, finalmente logré montar un pequeño radiotelescopio improvisado. Es un equipo rudimentario, nada comparado con la maquinaria del Specula Caeli, pero es suficiente. Apunté la antena a las coordenadas que Amira me había dado, una región diferente de Marte, cerca del Polo Sur. Introduje las nuevas frecuencias en el software de análisis. Esperaba no encontrar nada, o quizás solo el eco moribundo de la oración original. Lo que encontré fue mucho peor. La señal ya no es una sola voz. No emana de un único punto en Vastitas Borealis. El escaneo reveló múltiples fuentes, docenas de ellas, repartidas por toda la superficie del planeta rojo. Son como balizas, encendiéndose en lugares que antes estaban en silencio. La Catedral de Hueso no era un monumento solitario. Era solo el primer centinela en despertar. O quizás nuestra intrusión, la llegada del Lazarus, fue la alarma que los despertó a todos. Y el mensaje ha cambiado. La letanía, la oración repetitiva, ha cesado. El bucle se ha roto. Lo que ahora emana de Marte es diferente. Es más complejo, más errático. Ya no hay una sola voz, sino muchas. Un coro de esas conciencias antiguas, hablando todas a la vez. No es una oración, es una conversación, un debate. Están deliberando. Nuestra llegada ha forzado una decisión. La cuarentena ha fallado. El contagio ha llegado a su puerta. He pasado las últimas horas intentando aislar los flujos de datos individuales, intentando encontrar un patrón, una palabra reconocible, pero es inútil. El lenguaje es denso, multidimensional, mucho más allá de mi capacidad de comprensión. Sin embargo, hay algo que sí puedo entender, la emoción subyacente. La he sentido antes, en la transmisión pura de la entidad, el miedo. El miedo sigue ahí, pero ahora está mezclado con algo más, algo nuevo, resignación y determinación. No sé lo que están diciendo, no sé lo que han decidido, pero mientras observo las señales multiplicarse en mi monitor, una tras otra, como las luces de un ejército que se prepara para la batalla, entiendo una cosa con una claridad terrible. La primera señal, la que estudiamos durante meses, la que llamamos Hyperion, no era la verdadera advertencia, era solo una pregunta. Una pregunta dirigida a los guardianes, a los poderes cósmicos, a cualquier dios que quisiera escuchar. ¿Qué hacemos? Y lo que estoy escuchando ahora, esta cacofonía de voces que se eleva desde un planeta muerto, ya no son oraciones, no son preguntas, son respuestas. Y me temo, con una certeza que me congela la sangre, que no son las respuestas que queríamos oír. El silencio se ha roto, y lo que viene a continuación no será una conversación, será un juicio. La humanidad ha sido pesada en la balanza cósmica, y hemos sido hallados deficientes. El contagio debe ser purgado.